Los rumiantes son aquellos animales que digieren el alimento en dos etapas. Primero los consumen y luego realizan la rumia, que consiste en la regurgitación del alimento semidigerido, remasticación y agregación de la saliva. Los animales que componen a los rumiantes son bovino, ovino, caprinos y camélido. Los rumiantes se caracterizan por su capacidad para alimentarse de pastos y forrajes, ya que pueden degradar los hidratos de carbono estructurales como la celulosa, hemicelulosa y pectina, los cuales son alimentos muy poco digeribles para especies no rumiantes o de estómago simple, lo cual los conlleva a tener características únicas. Para aprender más sobre su sistema digestivo, adentrémonos un poco más. Lo que es el sistema digestivo se comprende principalmente de dos divisiones principales, las cuales son el sistema digestivo prediafragmático, que comprende los órganos o vías altas del sistema, y el sistema digestivo postdiafragmático, que se comprenden por los órganos abdominales y pélvicos del animal. Comenzaremos con la representación del sistema digestivo prediafragmático, el cual se comprende por la boca o la cavidad bucal, la faringe y el esófago. A su vez, la cavidad bucal está dividida por los labios, las mejillas, los surcos gingivales, el paladar, la lengua, los dientes, las encías y por último las glándulas salivales. Cavidad bucal. Es una cavidad comprendida entre los huesos maxilares y palatinos. La función de la boca es ingerir los alimentos y desmenuzarlos de forma mecánica, mezclarlos con la saliva, que actúa como lubricante para facilitar la deglución. La boca comprende los componentes como los labios, los dientes, la lengua y las glándulas salivares. En los rumiantes, la cavidad de la mejilla o vestíbulo bucal es muy espaciosa, pero el vestíbulo labial es pequeño, dado que la hendidura bucal es corta. Un hecho de importancia es que en la mitad rostral de la cavidad oral de los bovinos lo constituyen las numerosas papilas agudas y cornificadas dirigidas hacia la parte posterior de la boca, llamada papilas cónicas. Estas están situadas en las mejillas, lenguas y bordes libres caudales cerrados de las crestas palatinas. Estas papilas tienden a evitar que la pérdida de alimento cuando el animal rumia con los labios abiertos. Los labios. La cavidad oral está protegida por un par de labios. Posee muchas terminaciones sensitivas nerviosas. Los labios están altamente vascularizados y el tejido es de músculo esquelético. El paso inicial de la digestión es la aprehensión o el transporte del alimento en la boca. En la cabra, los labios, los dientes y la lengua son los órganos primarios de la aprehensión. Los labios de las cabras y ovejas son muy importantes para agarrar la comida, mientras que la vaca hace más uso de la lengua para tomar y romper la hierba y pastos. En el bovino, los labios son gruesos y desde el punto de vista comparativo, inmóviles. En cuanto a la oveja y la cabra, los labios son más finos y móviles. El paladar duro. El paladar duro es muy ancho en el bovino y más estrecho en la oveja y en la cabra. Normalmente este está más o menos pimentado. Rostral el paladar, y en situación de los dientes incisivos superiores encontramos la almohadilla dental, formada por el cuerpo del hueso incisivo y una capa gruesa de tejido conectivo, que tiene un epitelio cornificado grueso que la cubre. Las crestas palatinas cubren cerca de 2/3 de longitud del paladar duro, suman de 15 a 19. En el bovino, las crestas están casi en línea recta y en la oveja y la cabra las crestas son irregulares. Entre la almohadilla dental y la primera cresta se halla la papila incisiva en forma de diamante, a ambos lados de los cuales existe una escotadura profunda que contiene la abertura oral del conducto incisivo. Lengua. Es un órgano muscular cubierto de mucosa, con gran número de papilas filiformes, fungiformes y circunvaladas. Se encarga del transporte y la ingesta del alimento. La base del cuerpo son anchos, están unidos al suelo de la boca y presentan superficies laterales muy distinguibles, pero el vértice es libre, agudo y tiene el borde redondeado. La porción caudal del cuerpo forma una prominencia dorsal elíptica llamada torus lingual, el cual está limitado rostralmente por la fosa lingual transversa. Estos están menos acentuados en la oveja y en la cabra. La túnica mucosa, a menudo pimentada, puede ser punteada. La mitad apical del dorso, rostral al torus, está cubierta por papilas filiformes dirigidas caudalmente.
En el bovino están cornificadas, especialmente en el vértice, y le dan una rugosidad que hace que la lengua sea un órgano efectivo de prensión en el pastoreo. En la oveja y en la cabra las papilas son blandas y la lengua es comparativamente lisa. Esta no actúa como un órgano prensor. Las papilas fungiformes están dotadas de botones gustativos y se hallan esparcidas entre las papilas filiformes. Son más numerosas en la oveja y en la cabra que en el bovino. En el bovino y la cabra existen entre 8 a 17 bayates papilar que forman una doble fila irregular a cada lado de la parte caudal del dorso. En la oveja existen de 18 a 24 a cada lado. No hay papilas foliadas. La lengua del rumiante no contiene septum ni cartílago dorsal. Dientes. La función de los dientes es el primer proceso de la digestión mecánica, la molienda de partículas grandes de los alimentos en partículas más pequeñas. El bovino no tiene dientes incisivos en el maxilar superior. En su lugar tienen la almohadilla dental que vimos anteriormente. Tienen 8 dientes incisivos en el maxilar inferior y 24 dientes molares en total. En cuanto a los premolares inferiores, son irregulares en cuanto a su forma. Los molares superiores son irregularmente rectangulares en su sección transversa, al igual que los molares inferiores, excepto que son más estrechos y tienen un diseño y forma inversa. Glándulas salivares. La glándula parótida en los bovinos tiene forma triangular, son estrechas y largas, con un extremo dorsal ancho y grueso que no está escotado para fijarse en la base del oído, como sucede en otras especies. En la oveja y en la cabra la glándula es rectangular, con ángulos dorsales que comprenden el oído y el ángulo cervical cerca de la bifurcación de la vena yugular. La glándula parótida está muy vascularizada, pues recibe ramas de todas las arterias subyacentes. Glándula mandibular. En el vacuno, en contraposición a lo que sucede con otros animales domésticos, es mayor que la parótida. Esta llega a pesar cerca de unos 140 gramos. Tiene un color amarillo pálido y presenta lobulaciones que se distinguen fácilmente. En la oveja y en la cabra, la glándula es casi triangular y no posee la porción rostroventral. Glándula sublingual. Existen a cada lado 2 glándulas sublinguales, la porción polistomática y la porción monostomática. Las glándulas sublinguales están relacionadas en su superficie lateral con el músculo miloideo y el nervio sublingual. Faringe. La faringe es un saco músculo-membranoso que está situado por debajo de la base del cráneo. Es corta y ancha. También conecta la cavidad oral y el esófago. La función de la faringe es dirigir el aire o los alimentos a su lugar adecuado. Es considerado por su función y situación como un órgano común al aparato respiratorio y digestivo. Esófago. El esófago es un tubo largo, músculo-membranoso que está compuesto por fibras musculoesqueléticas estriadas. Comunica a la faringe con el estómago. La función del esófago es la conducción del bolo alimenticio. En los rumiantes tiene de 90 a 105 centímetros de longitud desde su unión con la laringe. El esófago de los rumiantes es mucho más corto, más ancho y más dilatado que del caballo. El esófago está dividido en parte cervical, parte torácica y parte abdominal. Parte cervical. Su origen es dorsal con relación a la laringe. En su trayecto por el cuello se sitúa a la izquierda de la línea media y al llegar a la entrada del tórax se sitúa ventral en relación a la tráquea. La parte torácica se sitúa en el plano medio, en el mediastino, entre los 2 pulmones. Después se dirige ventral y a la izquierda del plano medio, para así atravesar el diafragma hasta llegar a la cavidad abdominal. Y por último, la parte abdominal. Esta parte es la más pequeña y se sitúa a la izquierda de la línea media para desembocar en el estómago. El esófago está formado por 4 capas: la capa externa, la capa muscular, la capa submucosa y la capa mucosa. La capa externa es fibrosa, tanto en el esófago cervical como en el torácico. En el esófago abdominal, que es el más pequeño, la capa externa es serosa. La capa muscular es de tipo estriado estratificado en la primera mitad del esófago. En la segunda mitad se transforma el esófago. En la segunda mitad se transforma en músculo liso más grueso.
La capa submucosa es muy abundante y se adhiere fácilmente a la mucosa. Y por último, la capa mucosa. Esta capa está formada por epitelio escamoso estratificado y es muy resistente en la parte caudal. El sistema digestivo postdiafragmático está dividido en estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado y páncreas. El estómago, a su vez, está dividido en rumen, retículo o maso y abomaso. El estómago es normalmente un saco que comienza en el extremo del esófago a través del cardia y termina en el duodeno a través del píloro. En los rumiantes, este saco se halla dividido en 4 compartimientos denominados rumen, retículo, omaso y ovomaso, o comúnmente como rumen, redecilla, librillo y cuajar. Hablando del estómago y conociendo la cuestión que existen varias especies que conforman el grupo de los rumiantes, nos concentraremos en uno en específico, el cual será el bovino. Este animal cuenta con 3 preestómagos y un estómago al que se le hace llamar el estómago verdadero de los 4 compartimientos. El primer preestómago es el rumen, panza o herbario. Es el compartimiento más voluminoso y está en contacto con la pared abdominal izquierda. Es un saco formado por una membrana mucosa recubierto por un epitelio escamoso estratificado y conificado, que representa papilas y rodeado por una capa muscular que es la que produce las contracciones. Este es el encargado de recibir el alimento y mezclarlo con una gran cantidad de saliva. Contiene más o menos 30 especies de microorganismos, bacterias anaeróbicas que sobreviven sin aire, las cuales fermentan el alimento con el propósito de convertirlos en carbohidratos digeribles y proteína. Junto con el retículo, es el responsable de la eructación y la rumia. El segundo compartimiento se le conoce como retículo, redecilla o bonete, el cual está situado en la parte anterior en contacto con el diafragma. Se encuentra en comunicación con el rumen internamente por la parte superior. Además, es la cavidad más pequeña, la cual retiene las partículas alimenticias. Realiza los principales movimientos musculares, los cuales ayudan a procesar las fibras de los alimentos. Se encarga de la eructación, acción que realiza para expulsar el metano, y el paso del alimento fragmentado al omaso o en la regurgitación, en la cual se devuelve el alimento a la boca pasando por el rumen para remasticarlo. El alimento, una vez rumiado, es conducido al tercer compartimiento, el omaso, libro o librillo, donde se absorbe el agua, ácidos grasos y algunos nutrientes. Está situado en la parte derecha y tiene forma esférica. En él se produce la absorción de líquidos a fin de que el material llegue más concentrado al cuajar y no se diluyan las enzimas. Y finalmente, en el cuarto compartimiento o estómago, el cual se conoce como cuajo, omaso o estómago verdadero, el cual está ubicado también a la derecha y en la parte inferior en el suelo abdominal. Este es semejante al estómago de los monos gástricos, pero con más forma de tubo. Posee glándulas que secretan pepsinógeno y ácido clorhídrico, sustancia que realiza la función de digestión proteica, y terminando para conectarse con el duodeno y pasar el procedente del alimento que pasa a llamarse himo. Páncreas. Tiene una función exócrina tanto endocrina como digestiva. Como glándula endocrina funciona principalmente para regular los niveles de azúcar en sangre, secretando las hormonas insulina, somatostatina y polipéptido pancreático. Como parte del sistema digestivo funciona como una glándula exócrina que secreta jugo pancreático al duodeno a través del conducto pancreático. Consta de 2 lóbulos o extremos brazos que divergen desde la vecindad del píloro.
Está localizado casi enteramente a la derecha del plano medio. En él se diferencian un cuerpo de ubicación media, un lóbulo derecho e izquierdo del páncreas. En el bovino, el cuerpo y el lóbulo izquierdo forman un bulbo grueso, los cuales están unidos del lado derecho de la vena porta. Este órgano normalmente drena mediante el conducto pancreático accesorio. El bovino solo tiene un conducto pancreático, cabe destacar, el cual se abre en el duodeno en el lado caudal del lado derecho. Algunas veces el lóbulo izquierdo está drenado por un pequeño conducto que se une al conducto biliar. Hígado. Está situado en la porción intratorácica de la cavidad abdominal, inmediatamente detrás del diafragma. En los rumiantes, el hígado es desplazado hacia la mitad derecha del abdomen a causa del desarrollo del rumen. Es la glándula de mayor tamaño del cuerpo. Debido a sus funciones importantes del cuerpo, se le considera el laboratorio central del organismo. Presenta 4 caras, la anterior, la posterior, la diafragmática y la visceral. Lleva a cabo actividades como el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas. Además de la eliminación de sustancias nocivas, lo más evidente es formación de la bilis. El borde ventral es un borde agudo, mientras que el borde dorsal es obtuso, o sea, sin punta. Normalmente no presenta prácticamente ninguna fisura. En algunos individuos, el hígado se puede palpar en el ángulo craneal de la fosa paralumbar. Vesícula biliar. Es un saco en forma de pera, el cual está parcialmente en contacto con la superficie visceral del hígado, a la cual se une, pero también en la pared abdominal en la parte ventral de la 10ª u 11ª costilla. Se podría considerar como un divertículo del conducto biliar alargado para formar un reservatorio. Contiene gran número de glándulas tubulares ramificadas. Los intestinos, órgano largo con forma de tubo, ubicado en el abdomen, en el que se completa el proceso de la digestión. El intestino tiene 2 partes, el intestino delgado y el intestino grueso. A este también se le llama tubo intestinal. Su estructura se caracteriza por los pliegues permanentes de la mucosa y por vellosidades. Las glándulas duodenales y las glándulas intestinales están presentes. Los agregados de nódulos linfáticos o placas de Peppeyer son grandes y distintos en vacas adultas. Como anteriormente mencionado, el intestino se divide en 2 partes, intestino delgado y intestino grueso. El intestino delgado se divide en 3 secciones, duodeno, yeyuno e ilion. En el intestino delgado se completa la digestión y se realiza la absorción de sus productos. Secreta enzimas digestivas por el hígado y páncreas. Absorbe agua, minerales y productos de la digestión, que es glucosa y grasa. Y el intestino grueso se divide en 3 secciones, ciego, colon y recto. Sus funciones son absorber el agua y llevar a cabo la formación de las heces, realizar la fusión de la excreción, lleva a cabo la descomposición de sustancias no digeribles y no absorbibles, gracias a la acción de bacterias saprófitas. El intestino delgado posee una longitud de 20 metros y un diámetro de 5 a 6 centímetros en el bovino. El duodeno es la primera parte del intestino delgado. Tiene aproximadamente 1 metro. Comienza en el píloro y en la parte craneal paradorsal a la superficie visceral del hígado, donde forma una curvatura en forma de S, denominada como asa zigomidea. La parte descendente cruza dorsalmente casi hasta la tuberosidad coxal, donde continúa por la sinuosidad caudal y pasa desde el lado derecho al izquierdo por la raíz de la mesentérica alrededor de su borde caudal. Este presenta 3 fijaciones. 1. Porción craneal, que está en el aumento mayor, pared superficial de la bolsa omental. 2. Porción descendente o flexura caudal, mesoduodeno, pared superficial de la bolsa omental. Y 3. Pata ascendente, colon descendente por el ligamento duodenocólico. El yeyuno forma numerosos pliegues, dispuestos en féstonos alrededor del borde del mesenterio. Caudalmente, antes de unirse al ilion, se prolonga una serie de asas en forma de U sobre el mesenterio. El yeyuno
se asienta sobre el receso supramental al lado derecho del rumen. El yeyuno se conecta con el ilion. El ilion es la parte final del intestino delgado, desde el borde libre del pliegue iliocecal al orificio iliocecal. Su parte craneal se adhiere al ciego y al colon oblicuamente, sobre la superficie medial. El ilion se comunica con el colon a través del orificio iliocecal. El intestino grueso, su longitud y diámetro es menor al intestino delgado. No posee bandas longitudinales ni saculaciones, a excepción del extremo libre del ciego. El intestino grueso se asienta en el receso supramental junto con el intestino delgado. La primera parte del intestino grueso es el ciego. El ciego tiene una longitud de 75 centímetros y un diámetro de 12 centímetros, con una capacidad de 8 litros en el bovino. Se extiende desde el punto de desembocadura del ilion y se dirige caudalmente hacia la entrada de la pelvis, normalmente en el lado derecho. Termina en un fondo ciego que se puede palpar por vía rectal. Luego sigue la segunda parte del intestino grueso, que es el colon. El colon es la continuación directa del aparato de la parte craneal del ciego y mide unos 10 metros de largo. El colon se divide en 4 partes. El colon ascendente, que en él el asa proximal se dirige cranealmente y luego caudalmente y de nuevo hacia adelante, formando una flexura en forma de S para el lado izquierdo del mesenterio yeyunal, y se continúa con el asa espiral. La ira porciona el asa se va curvando hacia el centro en sentido centrípeto y de 2 vueltas, mientras que la segunda porción tira hacia afuera en sentido centrífugo, también 2 vueltas. Las porciones entre estas se denominan flexuras centrales. El asa distal produce del último pliegue centrífugo del asa espiral. El colon transverso cruza de derecha a izquierda por delante de la arteria mesentérica craneal. Se continúa con el colon descendente, que de unirse con el recto forma un ligamento, flexura sigmoidea, cerca de la entrada de la pelvis. Y por último, el colon sigmoide es la parte del intestino grueso que está después del colon descendente y antes del recto. Las paredes del colon sigmoide son musculosas y se contraen para incrementar la presión del interior del colon, haciendo que los excrementos se muevan hacia el recto. El recto es la última parte del intestino grueso. Está formado por la parte craneal cubierta por el peritoneo y otro retroperitoneal más ancha, denominada como ampolla rectal. Cerca del promontorio del sacro se halla un corto maso recto. A partir de la línea de flexión de la peritoneal cruza caudoventralmente la pared lateral del recto hasta la pared caudal de la bolsa rectogenital. El ano es la parte final del sistema digestivo en los rumiantes. El ano es la abertura posterior del tubo digestivo. Es por donde salen las defecaciones, las cuales se representan con el recto. El ano es el externo final del tubo digestivo, donde se encuentra el esfínter que regula el proceso de la defecación. El conducto anal se extiende desde el recto hasta la piel perianal y está recubierto por una mucosa que cubre el esfínter interno. Para el uso clínico es utilizado en diferentes formas, ya sea para la aplicación de medicamentos, diagnósticos, exámenes físicos, prácticas, entre otras.